Hola, bienvenidas y bienvenidos a Shifteados, el podcast de tus culoduros favoritos. Yo soy Eli y hoy me acompaña, como siempre, Paco. Hola, hoy con micro nuevo, espectacular. Ojo, a ver que nos digan cómo se escuchan los comentarios, sobre todo. Hemos gastado ya todo el Patreon y todas los dineros donados en un micrófono. Qué mentira, Paco, no nos han dado un duro. Todavía nada. Todavía. Pero bueno, aquí estamos una semana más, episodio 4. Em, en 2 semanas han pasado bastantes cosas, ¿no? Muchas cosas. ¿Tú qué has hecho Y estas 2 semanas? pues eso, vamos a meter aquí el nueva introducción que hemos pensado, en plan, contaros un poquito, pues, qué es nuestra vida de Lorcana y nuestra vida en general, un poco así en particular. Sí. Pues yo he podido jugar poco, porque he estado, la verdad, currando bastante, pero he estado echando uy, perdón, ¡Ey, unos ey, 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 ey! Mus 3000 Mus 2000, Mus 2000. y 2000, yo el 3000 que era mucho Ah, vale, mejor. vale. Y nada, yo sigo con mi Green Blue, muy contento, la verdad, pero creo que los pobres detectives han muerto y Sí. larga vida a Cinderella, yo creo. Ya como ¿Sí? vamos a poder, sí, como vamos a poder comprobar después cuando analicemos todos los torneos y demás, creo que al final la Cinderella es bastante mejor porque llegas a ese turno 6 y demás. O sea que yo creo que al final van a ir las Cinderellas. Ah, vale, que van a ir, no que se van, sino que Que vuelven. van. Claro, claro. Sí, sí, sí. Vale, Que no vale, las vale, estaba vale, que pensaba usando, que que definitivamente se estaba iban. usando Vale, a vale, no, no. Judy y de repente no. De repente la buena es Cinderella. ¿Y tú qué tal la semana? Cuéntame un poquito, las 2 Bueno, semanitas esta que pues no nos hemos visto. en estas 2 semanas han pasado bastantes cosas. Yo es verdad que a Lorcana he jugado muy poquito la última semana. La anterior sí Ujú. que jugué, fui a los locales y todo eso. Vale. Me eché la liguilla de la semana y todo eso. Pero como es verdad que había menos actividad y demás. Y en general, como en diciembre hay muy poca actividad y está jugando menos gente también, y como todavía no llegan los Championship, que es verdad que como que este set también lo está hablando con gente Se hace largo. que Está se como hace más largo. larguísimo. Mm, sí. Entonces, no sé, como que, no sé, da la sensación de que, no sé si otros sets ha sido diferente, pero da la sensación de que como que ahora, desde que ha iniciado el set, ha pasado como mucho más tiempo hasta los Championship, ¿no? Entonces, como que en Sí. diciembre, un poco de relax y, voy a decir la R palabra, Pof. Ahora Luis, empezaba a jugar al Rift que Band. se tape Luis los oídos. Sí, ¿Has por favor. dicho qué? Perdona, ¿puedes repetirlo? Que he empezado a jugar al Rift Bound. Madre mía, de verdad. Qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Ganqueados, Gankeados, nuevo podcast. tu podcast de tus culoderos favoritos donde hablamos de Riftbound TCG. Efectivamente. No, un poco, a ver, ¿Y qué bueno, tal? ¿Qué tal la experiencia de Riftbound? probar un Cuéntame. poco todos los TCGs creo que está bien. Sí, Y también es verdad que yo este set ya me había jugado antes de empezar el set 200 partidas 4.300 en el partidas, MUS efectivamente. 2000. Entonces, pues es verdad que como que no que no lo he aborrecido, pero es verdad que como que estaba el meta bastante estable, no han pasado cosas hasta que han pasado cosas, Ujú. y como los Champions no son hasta enero, pues digo, pues la Un gente me desgrasar, un estaba desgrasar. hablando del Riftbound y hemos aprendido a jugar al Riftbound. Y, hombre, y haremos un poquito un par de disclaimers así de esto o cosas que off topic, vamos a decir mejor que disclaimer, que es verdad que se están haciendo torneos muy grandes, que la gente tiene mucho hype por Rebound y demás, y veremos si Sí. aguanta o es la novedad o demás. Pero vamos, yo desde fuera, las cartas están carísimas, no se pueden encontrar productos, o sea, la verdad que es un poco caos, ¿no? Sí, a ver, en verdad, así como juego, a Mm, mí me gusta. Me refiero, es más estilo Magic en cuanto a más, la sí. interacción y tener hechizos en el turno del oponente y todo esto, Decir en el sentido también es que eso, más Magic. estuvimos una tarde que me estuviste enseñando a jugar. Sí, y es verdad que Que, las reglas están un poco, mm, no que sean yo, ambiguas, pero como que la gente no se va a leer el PDF de 70 páginas para jugar, y en el caso de Rebound hace falta leerse el PDF de sí, 70 páginas yo para la jugar. horita y media que estuvimos, es verdad que surgieron bastantes dudas, vamos, a mí me surgieron, y de cosas que yo dije, madre mía, esto en un torneo, en una mesa, puede Sí. fullear a quien quieras. Sí, ¿no? Y a veces pasa sin Claro, querer también, en plan de que sí. no te acuerdas de una cosa, en plan. Mm, Pero en general me parece un juego muy divertido, y en mi caso, por ejemplo, yo creo que también me ayuda, ahora que vamos a hablar del mental, ahora que en Lorcana hay torneos
pues, más modestos, que son los que siempre he ido en este año y medio, ¿no? Torneos de liga de Sí. semanal, y ahora que, pues, esta semana está habiendo torneos grandes, el otro día fui a mi primer torneo de 51 personas, que bueno, en Ujú. Lorcana ha habido épocas donde los championships eran de 64 y era como tal, Sí. pero ahora no pasa, ¿no? Entonces, a mí yo creo que en cuanto a algunas cosas, aunque sea Riftbound, me puede ayudar a ser mejor jugadora de Lorcana también. Ujú. Entonces, Y eso, luego como yo sigo con PS, sí. PS creo que está claro que es Tier 1, pues, ¡Ah! mm, digo, pues que Que se ya, lo ¿qué digan más al partidas me monstruo. puedo echar? Entonces, creo que, no sé, de Sí, me parece momento bien, me parece bien. Y además ahora también sí. decir, así como anécdota divertida y curiosa, que el siguiente set de Lorcana y el siguiente set de Ripbound salen a la vez, Sí, 13 de exactamente a la febrero. vez. O sea que ahí veremos en cuál lista estás apuntada, si en el de Lorcana o en el de A Ripbound. ver, tiene pinta que, bueno, no, han dicho que para el set 2 tiene los mismos problemas que para el de set 1, porque lo O tenían sea, planificado de que antes. tampoco Entonces va a haber que cosas, ¿no? habrá cosas, pero por lo que me han dicho también está todo bueno, los preorders ya se han acabado, o sea, están por los preorders del Joder, set 3, por lo que me han madre dicho mía. de Riftbound. Entonces, es como, para quien no se haya subido ya, es difícil subirse. Es difícil, es difícil. Pero bueno, luego también he de decir que hay cosas que están caras, pero hay mazos budget y luego que es un juego que cuando el precio se regularice va a ser más barato porque los mazos son de 40 cartas. Entonces, Y los en playsets Lorcana de estás pagando 3. 60. Entonces, bueno, en Lorcana también te puede hacer un mazo barato, ¿no? Pero me refiero que un mazo muy caro de Riftbound puede ser más barato que un mazo caro de Lorcana porque tienes que pagar menos cartas, Sí. básicamente. Bueno, en general, yo creo que resumidita la semana, ¿no? Sí, Bien hecho también el off-topic del Respawn, que ha venido fuerte y esperemos, no sabemos si para quedarse, no, o en lo que te dices, si tener sí, siguiendo que pegarse por una triste caja. Pero bueno, vamos a lo que nos toca hoy, ¿no? Que es el tema del mental, que yo creo que nos salió además muy de yo creo que es el tema que puede ser como muy recurrente en nuestro grupo de juego, más aparte, en como puede ser el punto débil que tengamos o otra de las cosas a controlar, podemos decir. sí. O sea, bueno, yo siempre te lo digo y cuando habló la semana pasada bueno, en el anterior episodio de lo de Barcelona y el CCQ, que yo hubo un Ujú. momento en el que te dije: "Ahora mismo Lorcana Sofá juega mejor que yo", Sí. porque a mí llega un momento como que claro, mental se puede hablar de muchas maneras, de tilt, de que se te va como que la rabia te supera, que Ujú. eso yo creo que a mí me ha pasado alguna vez, pero me pasa poco, o sea, no es creo que no llega a un nivel que me moleste, ¿no? En Sí. plan que creo que es un problema. Pero sí que lo que siempre hablamos, que siempre te digo es en plan, llega un punto en el torneo, sobre todo cuando es un torneo largo, no porque sea largo, sino yo qué sé, la fatiga hace que empieces a jugar en automático y que deje de preguntarme cosas que en la partida uno me estoy preguntando, ¿no? En plan, Claro. mulligan, y hago el mulligan, digo, vale, voy contra este mazo, entonces no sé qué. Pero en la partida 7 es como mulligan, y como que hago un mulligan estándar y sé contra lo que voy y hago cosas que me salto pasos, ¿no? Sí. Que no pienso en cosas que antes sí que estoy pensando y juego peor. O Y eso es sea, algo que a mí personalmente me lleva pasando toda la vida que juego juegos competitivos. ujú. Cuando juego al Counter, que he jugado al Counter, yo que es el juego que más tryhard he jugado Sí. antes de Lorcana. Y yo me considero que era buena, ¿vale? Ujú. Pero se notaba mucho como las primeras partidas del día, pues me sentía bien Fresca y como de una repente lechuga. ¿el qué? Fresca como una lechuga, Fresca como pero lechuga y luego ya como que a la cuarta partida digo: "Pero si soy bronce", en plan, era una ensalada ya abierta 3 días, ¿no? claro, de repente se te va el mental y digo: "No sé qué estoy haciendo porque no me sale lo de antes", y no sé, como que no sé, como que de repente tu cabeza deja de funcionar, ¿no? Entonces, Sí. en mi caso es lo que más Es verdad que, o sea, por diferenciar un poco de más, hemos querido agrupar el tema este del mental, también aparte de situaciones pues que pueden ser un poco, pues eso, el concepto de tilt, que es que te has enfadado porque a lo mejor no has robado bien o porque el rival ha tenido mucha suerte y demás, sino también en el típico torneo largo que tienes que tener la cabeza bien colocada porque a lo mejor 2, 3 rondas, como dice él, y la juegas perfecto, pero a partir de la cuarta o quinta es cuando empieza el torneo de verdad
porque es cuando la gente empieza a estar cansada, tienes que seguir aguantando, son 9 Sí, o 10 horas de torneo y es ahí cuando realmente los fallos salen a funcionar. O sea, es cuando realmente tú puedes llevar todo aprendido, pero claro, si por ejemplo no... las típicas barritas, lo que siempre decimos de los torneos de barritas, anacardos y demás, son estas cosas para recargar todo estos temas y que no pase. sí, no sé, a Ujú, ver, yo en verdad que, en ese sentido no sé, como que nunca he sabido decir: "Vale, hago esto y me ayuda", ¿no? Como, no sé, como que no hay algo que digas: "Vale, cuando estoy en este estado de ujú. fatiga, me como unos anacardos y de repente bien". No sé, como que no, realmente yo no sé. O sea, Vale, yo me pregunto, pues vamos a hablar de mental, pero yo yo no tengo una respuesta, ¿sabes? Es como que vamos a hablar un poco charla, ¿no? yo, por ejemplo, yo sí tengo mi respuesta que a mí me vale. O sea, Sí, yo cuando empiezo a estar cansado en los torneos, que ya es a lo mejor ronda 5 ronda 6 que además ya estás, si vas ganando o demás, ya estás un poco, vamos a decir, nervioso o demás, me vale muchísimo el traguito de agua anacardo, un poquito de aire fresco me sí, renueva. O sea, dejar de hablar de Lorcana, en este caso, 15 minutos si se puede después de cada ronda y demás y tal, y refrescar un poco la cabeza, a mí me vale muchísimo. Y yo ya, en consecuencia, yo a diferencia de ti, Eli, yo creo que a mí me afecta mucho más el tilt, que es, pues sí, eso, jugadas random que pasan, que no tendrían que pasar, de solo me gana con esta carta en la mano y tiene justo esa carta y demás. Yo, sí, en cambio, soy mucho más proactivo a esas cosas. O sea, me enfada mucho más eso que al final el desgaste o el cansancio. Y es verdad que yo es una cosa que también estoy intentando mejorar y ver que efectivamente para mí una de las cosas que me llamó mucho la atención cuando me acerqué a los mundos del TCG y demás, porque yo venía eso de jugar Warhammer y de jugar cosas que ahí realmente, o casi siempre, aunque tienes dados y tienes cosas, el jugador mejor va a ganar casi todas las partidas. sí, Y aquí cuando, además fue Félix, creo, el que lo dijo, que el mejor jugador de Magic del mundo tiene a lo mejor un 60% de win ratio. Que es como en plan de yo pensaba que me estabais vacilando. Cuando me lo dijiste, dije como en plan de ¿cómo que va a tener el mejor tío del mundo un 60% de win ratio? En plan de ¿qué es esto? Entonces, claro, el mundo cartas es una cosa que también tiene un factor azar y suerte y demás que puede pasar. claro, que hay que saber también, pues eso, Gestionarlo. sí, es como lo que tú dices, Ujú. pues eso, cuando yo digo que a mí más me afecta en cuanto a la fatiga, es verdad que yo Sí. en los torneos siempre le digo a Paco, o cuando en Barcelona, si te algo, llamadita y charlamos un poco, desconectamos, tal. Ujú. O yo qué sé, cuando fuimos a el Libertalia, aquel que te pasé el verde morado, hiciste top Sí, 2, ¿no? correcto. Que yo te veía durante ese torneo y digo: "Coño, Paco no ha jugado en la puta vida este mazo y tiene un mental ahora mismo Sí. de, yo qué sé, no Además, sé". creo que es una de las cosas que tiene el mundo TCG, que a mí me parece también muy buena, es que muchas veces, si tú te lo crees, pasan las cosas. O sea, Sí, hay la típica jugada que top dequeas lo que necesitas, hay el típico tal, o sea, se nota cuando hay torneos que tú estás practicando para cualquier X torneo, insiste aquí, y hay un torneo que se te da muy mal o puede haber mal, que por ejemplo el que te pasó a ti en la Metropolis Series, de sí, no haber encontrado el ramp y tal, y otro que dices, voy finísimo, vamos, me lo farmeo entero. sí. O sea, Ahí que hubo es, tilt. En el Metropolis Series hubo claro. tilt. O Ahí sea, sí que al final es verdad que yo creo que también eso entra todo en este mental, o sea, este apartadito que hemos querido llamar nosotros mental, porque al final es verdad que es un juego que podemos hablar, por ejemplo, el ejemplo de Zan, que lo veremos luego más adelante. Zan ayer ganó un torneo de 50 o de 25K, ¿no? Que sí, empezó perdiendo la primera partida y dijo, amigos, me voy, casi. sí, Y aguantó, holdeó y ganó el torneo. O sea, que para que veáis que al final es muy importante la mentalidad y es otra de las facetas muy importantes a tener en cuenta en un TCG. eso es. Ujú. Y también voy a volver a hacer la misma recomendación que el episodio anterior, que recomendamos el podcast de Future con Mateo, Sí. que habla también en un trozo del mental, ¿no? Y de contextualizar las victorias y las derrotas, ¿no? De en plan, pues eso, cuando pierdes,
vale, hay veces que pierdes porque has jugado mal. Y es importante identificar cuando pierdes porque has jugado mal, pero también es Ujú. importante decir: "Vale, esta partida la he perdido por azar". O sea, en plan, 100%, o es un matchup malo, o voy con verde, azul y no me ha No he salido encontrado ramp, ramp. no me ha salido ni Exacto, Clarabel, ni me ha salido Cinderella, ni me ha salido, ¿sabes? En plan, hay que saber ujú, decir, pues esta partida es una de las que no pasa casi nunca, exacto, y decir: "No tengo que pensar nunca más en esta partida, no hay nada que aprender, vamos a la siguiente", ¿no? Y que no dejar que no te afecte, ¿no? exacto. Eso Y sobre todo yo creo que también que para mejorar en Lorcana, cualquier TCG, entiendo en general o cualquier esto, no jugar por jugar, jugar analizando lo que te va pasando o por qué está pasando o lo que estás diciendo tú ahora mismo, Eli, que si tú detectas esto en una partida, ya sabes automáticamente que no tienes que enfadarte, no tienes que nada, porque es un componente de azar que entra que puede suceder. Entonces, lo mismo, si tú no entiendes este componente de azar, ahí entra la frustración, entra el tilt, entra etc, etc. O sea, que esto también se entrena con, pues, viendo situaciones, practicando y jugando partidas al final. O sea, todo esto se nota muchísimo. Y entiendo que, por ejemplo, tú este fin de semana pasado, cuando has estado jugando RIP, aunque habías jugado todo online, también se nota muchísimo el jugar en una plataforma online o jugar en directo, ¿verdad? vamos que sí, vamos que sí. O sea, en el caso de Riffan, por ejemplo, que tienes está el mazo de runas, que son las tintas, Ujú. el mazo tuyo, Sí, eh tienes que los Battlefield, que bueno, que tienes que acordarte como de primero hacer uno, primero hacer otro, no sé qué. Es sí, verdad que era un secuenciamiento diferente a Lorcana, y luego entre partidas, el sideboard, que es en plan 8 claro. cartas que tú puedes intercambiar entre partidas del Best of 3. Entonces, como cuando acaba la primera partida, decir: "Vale, ¿qué meto?", que eso lo llevas ya pensado de antes, ¿no? Pero, Ujú. ¿qué meto, qué quito para mejorarme este matchup? Y cuando acabas el Best of 3 tienes que volver el mazo al estado anterior inicial, porque, o sea, tú siempre en la Claro. partida uno siempre tienes que presentar el mismo mazo. Y entonces como acordarte de todo el rato de cosas que antes hacía como medio automáticamente, ¿no? O lo Ujú. hace un poco Sí. la máquina de hacer todo en orden, es como una fatiga. Se nota muchísimo que también es eso. Yo cuando estás acostumbrado a jugar al MUS 2000 o cosas de estas, te has pegado como te pasó a ti 2000 Sí, partidas y demás y luego juegas en mesa, tienes que también tener esa soltura con las cartas y demás porque se nota mucho. O sea que al final luego las acciones no se hacen solas, las cartas no se giran solas y entonces al claro. final pues es también coger esta memoria muscular que nos ayuda pues eso al final a tener el mental que sea una cosa que el cerebro automatice y que no tengas que estar pendiente de ello, vamos a decir Sí. también. Y no sé a Ujú, ti, pero a mí lo que en Lorcana el cambio más heavy de MUS 2000 a jugar en físico ujú. es los You Are Welcome. O sea, en plan, cuando he Sí. jugado verde-azul, de juegas en el MUS 2000, le tiras un You Are Welcome y ya automáticamente ya se ha hecho, ¿no? Ujú. Y estar en físico y tener que esperar a que barajee la otra persona. No voy a dar nombres, pero yo he llegado a no tirar Your Welcome para que no barajen. O sea, Sí, sí, sí. Eso se ese es el hace muchas nivel. veces. Y cuando Sí, vas de tiempo ahí que dices: "Te van a dar turnos", es pues no tiro correcto. You Are Welcome, ¿sabes? Sí, sí, sí. O yo qué sé, no sé. O sea, es verdad que todo eso tiempo que se te hace automático y demás, en físico no lo tienes calculado bien, que el otro entre que baraja, se le cae el mazo, lo mezcla, no sé qué, al final se van Sí, un minuto a lo mejor por cada baraja, por cada yo con que le tires, y es una pasada. O sea, al final es bastante, bastante fuerte. sí, Entonces, yo creo que, que por reforzar o volver un poquito al concepto mental y todo esto, es verdad que yo creo que al final, cuanto más aprendido lleves tu mazo, mecanizado lo lleves, todo esto, es como una parte que ya tienes automatizada y que te olvidas de esos problemas, vamos a ahí decir, está. ¿no? Yo Exacto. creo que esa es la parte Entonces, importante de masterizar un mazo, ¿no? De ujú, ser main de un mazo, que es eso, que llega un punto en el que los primeros 3 4 turnos es que es automático, ¿no? exacto. Eh, Y que sobre todo, pues eso, que es información que no estás teniendo que procesar, por decirlo así, que no te molesta para que no te canse sí, realmente en un torneo largo o demás. eso es, sí, Vale, yo aquí añadiría como tips personales que yo he ido aprendiendo o que me han ido pasando y demás.
Sí, eso, lo que hemos estado hablando. Por ejemplo, el concepto de tilde, ¡buah! Es que has top dequeado todo, es que no sé qué. Eso al final entra en el concepto de lo que estamos hablando, que has explicado tú muy bien antes, de el azar en las cartas, en un juego que al final no siempre gana el mejor, vamos a decir. O sea, hay muchas veces que en torneos que no sean muy largos o torneos de tienda de 5 rondas, de 4 rondas, puede haber un poco de chamba y que gane alguien que no sea el mejor o que no sea el que más preparado lo lleva y demás, porque puede pasar. Entonces, al final creo que para evitar esos tilt y todas estas cosas, hay que saber autoanalizarse en ese sentido de, oye, pues esto ha sido fallo mío, oye, pues esto es que el rival ha tenido suerte, oye, pues esto que es un poco lo que sí. has estado comentando antes. Y que yo creo que esto ayuda muchísimo también a evitar esta frustración, ¿no? Sí, no hay que caer en la trampa de: "Ah, siempre es el azar, es que claro, te ha salido no sé qué", porque eso Exacto. también pasa, es como, claro, siempre que juego contra verde azul le sale el combo todo el rato, en plan, juegas tu verde azul 20 partidas Y y el no te combo te sale. sale en 5, o sea, en plan, Exacto. literal, o sea, entonces hay que saber, pues eso, y también lo decimos, ¿no? En nuestro grupo de cartas, ¿no? En plan, Ujú. varianza, varianza, esto es varianza, no te tiltes, no te tiltes, Exacto. como plan, no te Sí, sale ramp 2 partidas seguidas, como es posible en el mundo del azar, es exacto. posible que pase. Entonces, ¿no? Como que hay que saber decir que luego Sí. es muy difícil, lo digo yo, y me ha pasado que Sí, 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 se sí. puede y dices que ya no quiero jugar más Y porque es que no luego, estoy jugando. es verdad que, mola porque nosotros también estamos viendo crecer una comunidad, la cual, pues, hemos empezado un poco todos en pañales y demás, y ya, pues, oye, hay gente que sale de nuestra tiendita y gana en otras tiendas y demás y tal, y ya hay gente que va mirando más numeritos y cosas así y dice: "Oye, es que si el ramp es un 94% me tiene que salir el 94%", y es que eso no funciona así. O sea, Claro, el 94% es la posibilidad, pero claro, te pueden tocar las 6 que no seguidas de esas 100. claro. Que la probabilidad no es Exacto, estadística, ¿no? Esto lo hemos hablado muchas correcto. veces. Y que sobre todo al final, yo creo que no vas a llegar a jugar nunca tantas partidas como para que se estabilice Claro, sí, esto esa yo creo que lo estadística. mencionamos en un podcast, pero es que es eso, al Ujú. final, y en los estudios estadísticos, Sí, la cantidad de datos que tú, necesitas para poder hacer un estudio verídico, en plan, para que es eso, se balancee, la varianza, para que todo, pues eso, si tiras una moneda 5 veces, pues igual te sale 5 veces cara, en plan, necesitas suficientes partidas como para que todo se estabilice, y no vas a exacto. jugar en un set suficientes como para que eso pase, ¿no? Entonces, te puede tocar que un set ganes 10 dados de 40 y a la vez no tengas ramp, mm, no sé, Sí, como sí, que al muchas final, o más sea, veces que las que toca. la finalidad de esto es, una vez más, evitar ese tilt Sí, para que no nos afecte en tanto en cuanto sepamos que calcular estas cosas. O sea que, oye, pues es que no es ese 96, no es que sea un 96, es que al final tienes esa posibilidad, o sea, eso prefieres es. esa posibilidad. Haciendo así un poquito de spam y spoiler, por ejemplo, me ha pasado mucho con las Judys que cuando jugaba y no encontraba, el rival era como, ay, no sé qué tal, y es como en plan, de, no, bueno, si es que realmente la tengo para que me funcione una de cada 2 veces. O sea, Claro, yo ya soy consciente de que esa Judy no me va a encontrar siempre cosas y por tanto no me tengo que tiltear. sí, Exacto. Entonces, al final, pues eso, son cosas que se trabajan en general para evitar todos estos problemas y que a la larga, pues eso, que ahora, por ejemplo, ¿qué es lo que vamos a tener siguiente? Yo creo que lo siguiente que tenemos son los Championship, ¿no? Pues por dar sí, así también lo veo. algunos pequeños tips, los Championship ya sabéis que se juegan más o menos una mañanita y hay una parada para comer y luego un top 8 pues efectivamente, pues eso, en la paradita, comer bien, refrigerarse, todo esto, y al final, pues eso es lo que te puede dar la victoria o tener preparado todas estas cosas, que al final son como el ejemplo de los torneos más largos caseros que vamos a tener próximamente. Sí, es verdad que no Ujú. siempre hay paradita, pero también hay Sí, que saber hacerse la paradita, ¿no? En plan, exacto. cuando hay torneos que no hay paradita, decir una que acaba rápido, decir: "Me voy a comer aquí unos anacardos, me voy a por un croissant Ujú. enfrente a la panadería". Es verdad que nosotros ya vamos siempre preparados, ¿no? Yo por lo menos siempre que ya son torneos de a lo mejor 5 rondas, o sea, no el de los viernes que vamos a las musas o No, ese cualquier no. cosa, no. Pero los que son ya de que vamos a Libertalia Championship o que vamos allí, siempre ya llevas alguna tontería porque ya dices, joder, ya es un torneo largo, ya tal, y quiero estar al 100%, ¿no?
efectivamente. Bueno, yo creo que vosotros vais más preparados que yo. En plan, Alba y tú, Sí. vais más Yo preparados. siempre llevo la mochila de provisiones, ¿eh? Es A mí a veces se espectacular. me olvida. Y sobre todo también, tema de todo esto del mental y todo esto, también añadir que no puedes ir a un torneo habiendo dormido 2 horas. No, O sea, todo es ayuda y genera. No te digo que por no dormir 2 horas vas a perder el torneo, pero es verdad que entiendo que al final también son, ponte 8 o 9 horas de un CCQ o un tal de jugar que al final es que vas a acabar reventado si no has dormido bien, etc, etc. O sea que todas estas cosas suman para el mental, que yo creo que como cierre y resumen final, si querés decir sí, algo más, Eli, pero yo creo que al final es un poco todas las situaciones, estudiar todas las situaciones que podamos o que te puedan ayudar a que tú juegues mejor y que no te afecte como jugador a tu juego. sí. Sí, Ujú. eso, al final, fatiga siempre hay, ¿no? Pero cómo Sí, hacer ¿cómo la que esa fatiga afrontas? no sea exponencial, ¿no? Para el crecimiento, Exacto. que no sea llega un punto en el que Que caiga en juegas barrena. fatal, ¿no? Que a mí yo Exacto. creo que a mí eso es lo que me pasa, en plan, Sí, sí, llega un sí, tú punto en el empiezas que de empiezas a repente soy una colapsar. mierda, en plan, Empiezas sí, es verdad que empiezas a colapsar mucho. A mí es sí. es una de las cosas que puede pasar y ya ahora tenemos el meme del stream. Ahora cada vez que salgas en stream, estás curseada. Es la Sí, es próxima. verdad, me ha vuelto a pasar en el torneo de Rift Sí, salí en el stream iba 3-0 y acabé 3-3. o sea Eh, que sí, bueno, en verdad yo creo que el stream, o sea, afectó cero, o sea, yo creo que sí, también porque además yo no te noté, por ejemplo, en el de Barcelona o todo, no, no no, te no. noté nerviosa en De ningún hecho me motivó, o sea, momento. me motivó Sí, sí, bastante. sí, por eso, por eso. O sea, es verdad que eres una. Pero que hay mucha gente que le afecta, ¿eh? Sí, 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 Salir sí. en stream o demás. Mira, a Alba mismo le pasó también cuando pasó en Bolonia. Estaba súper taquicárdica. Porque al Sí, final es es verdad, verdad que, por claro, tienes que estar preparada para estas emociones. O sea, al final es un poco eso eso. es. Pues sí, Pues en yo mi creo que caso no bien. añadiría nada más. Sí Ujú. que, por favor, dejadnos en los comentarios si tenéis qué trucos, qué cosillas tenéis ¿Qué para marca de superar esos anacardos torneos largos. compráis? Muy Claro, claro, importante. qué marca de anacardos. En el próximo episodio hacemos un test de una review de todos los tipos de anacardos que nos dejéis en los comentarios. Las Bueno, Belvitas Impostor del ¡of! Mercadona. Las O sea, Belvitas son God. las Belvitas, exacto. No No nos llegamos a lo de patrocinan, la pero lata. Eso es, no llegamos a. Por ahora. No nos patrocinan ujú, por ahora. No llegamos a la lata de atún, ¿no? del podcast de De Jeremy. Jeremy y Zan Zayed. Bueno, ahora ya sí vuelve a ser de Zan, ¿no? Entiendo. Pero bueno, Bueno, ahora no haremos supongo spoiler que todavía. bueno, todavía no se sabe. Exacto. Pues yo creo que esta primera media horita ha sido así del mental. Y Sí, bueno, vamos a la siguiente parte del menú de hoy, que es pues el porrón de CCQs, torneos, in the house, todo. O sea, ha habido DLCs, ha habido de todo, ¿no? ahí está, hemos tenido bastantes torneos en 2 semanas. Ujú. Parecía que todo estaba resuelto y de repente no. Joder. Entonces, no sé, ¿qué me puedes comentar, Paco? ¿Qué Anoche a las 12 de la. No vamos a hacer el spoiler primero, pero es anoche a las 12 de la noche, mi corazón se rompió, ¿eh? En plan de, literal? ¿qué Claro, cojones estaba es esto? En es plan un de. poco el resumen, TDLR, ¿no? Que se dice en Sí. internet. TLDR, de hecho. Todo parecía resuelto, ¿no? PS es el mejor mazo. Exacto. Pues por debajo pueden estar Blurple, verde, morado, o sea, verde, azul y perritos quizás. Ujú. Y el rojo morado, que no sabemos si era efecto sorpresa que no, o sí, no sé, que yo creo que fue un poco efecto sorpresa. Y de Bueno, repente aparece Sansayet con su amarillo morado, ¿no? Con su es ámbar un sinvergüenza. amatista. O sea, ese tío es un sinvergüenza. Que yo dije, cuando pasó Paco la foto de Sansayet que iba con ese mazo, yo dije: "¿Qué va con un hiperagro?". Y luego me O se meto y digo: "Vale, es el de". yo, no entendía nada, pero bueno, vamos a dejarlo Vamos para el poco a poco, sí. final. Exacto, vamos a ir poco a poco. Decir que, por ejemplo, mira, ahora que has comentado, Eli, cómo está ese metashare, ¿no? Ese metagame a día de hoy. Pues mira, a día 8 que estamos grabando esto, o sea, este lunes, por ahora está morado a cero, pero segundo, mi mazo favorito verde-azul, que no creístes, para mí. O No, sea, yo sigo está. pensando lo mismo, me refiero, Los meten eh, los dos en index, como los tier uno del momento. Y luego ya tenemos 4 tier 2 que son ese azul acero, el burple, el morado rojo, que salió también, y el agro de los perritos.
Que otra de las cosas que ahora comentaremos es que el círculo de la vida de los perritos ha muerto. Eh, Se vuelve a jugar la versión del Chromicon y demás, y el del círculo ya pues ha desaparecido un poco. Bueno, ¿ha Y te- muerto o la gente ha decidido que no lo quiere jugar? No sé. Es mucho más efectiva la del Chromicon, A ver, es entiendo. más consistente, ¿no? Sí. Pero no sé, Y yo entiendo, por cerrar este tier list, sí, ya en tier 3 están el morado verde, con la web y demás, y el agro puro de los bodyguard de la Tiana y demás de ámbar acero. sí, Sería el cierre que habría. Ya lo demás es como un poco nimiedad, vamos a decir, ¿vale? Que está sí, tirado. Ujú. el otro es el pozo Entonces, con de estos datos globales, pues vamos a empezar a analizar, ¿no? Empezamos con el de Las Vegas, que es el primero que no hemos visto o analizado, ¿no? Después sí, pues eso, el CCQ que tuvimos aquí en Barcelona. ¿Y qué pasó en Las Vegas? en Las Vegas, hubo final de rojo morado contra rojo morado, ¡Pof! que fue bastante sorpresa porque creo que en el top 8 se colaron 3 rojo morados Correcto. y había 3 PS, ¿no? Y era como la incógnita de rojo morado de repente es mejor que PS. Gente Y bueno, sudando, ¿eh? gente sudando. Sí, Y claro, la persona que acabó ganando el torneo, que con rojo morado, que es Ana Tidae, que es una persona que en el MUS 2000 es muy conocida y en Ventelore y sí. demás, porque pues, es una de esas personas que se farmea la clasificación de la ladder ¿no? Del MUS Bueno, y 2000. por qué no decir que es una de las personas que sigue compartiendo cosas en 20 Lore, que no Sí, se las sí, es guarde verdad. para un Metafy o para que le tire billetes. O sea, Sí, que está muy que bien. comparte todo su Ujú. testing, comparte Sí. sus mazos y, pues, es una persona que es buenísima, o sea, es buenísima Ujú. a este juego. ¿Y cómo ves Y, tú este giro? Que es lo que te quería preguntar. ¿Cómo ves así de repente que digas de la nada una final con dos mazos que no se esperaban? pues, a ver, es un poco yo que testé mucho en early en el MUS 2000, Ujú, eh o sea, el matchup de rojo morado contra PS, para PS es muy fácil. Solo tienes que no jugar un genio en turno 4. Ya está. O sea, ujú, la cosa es que yo creo que es un poco factor sorpresa de gente jugando automático, de no saber qué lleva, de tal, y de tú jugar un genio en turno 4, 2-4 evasivo, robas carta y de repente te hace el rojo morado. Ah, que tengo un Horseman, ¿no? Que es una carta no tintable por 5 que banishea a un personaje de 2 o menos de ataque. ujú. Y entonces, claro, pues juegas el genio y ya no tienes genio, ¿no? Pero si tú haces una línea normal, incluso juegas o Dumbo, juegas drop de 3 y en vez de genio juegas o Dumbo o otro drop de 3 y Sí, ya está. Entonces, el rojo morado no puede permitirse no jugar muchas veces el Horseman porque no es tintable. Y aparte de que tienes genio, entonces como que es un mazo que tiene muchísimas más no tintables, entonces como que está muy obligado a seguir esa curva. sí. Y si tú no juegas un genio, pues es que a veces que lo tiene que jugar a pelo el Horseman. Y sobre todo creo que este fin de semana, o sea, el fin de semana del CCQ de Las Vegas, fue el que descubrió de verdad a la gente que Cheshire era la carta GOT del set para morado también. O Sí, sea, porque te aguanta las mesas. Si tú te giras y hay un Cheshire en la mesa, has perdido esa partida seguramente porque es que te hace tradeos de 2x1, incluso 3x1. Es una pasada. La sí, verdad, porque en como se Mirrors de están Morado lo jugando. dijimos, Sí, se están que en jugando Mirrors de Morado el tantos Cheshire es drops muy de bueno. uno. Se están jugando tantos drops de uno que al final te aguantan la mesa con esos drops de uno y ese Cheshire que te sirve para los intercambios. Ahí está. Y entonces el rojo morado al final es un PS, porque también lo hablaban en el podcast de San y Jeremy, que ahora mismo todos los mazos morados más o menos es el mismo core, el mismo núcleo, que es genio, que si lo de siempre, ¿no? Ujú. Y como lo que te añade el otro color, que en el caso de PS pues son patadas, son Calhoun, son personajes de acero Sí. guays, que el rojo morado, pues en vez de eso tiene los diablos, los Headless Horseman. Los diablos que es un cartón, ¿eh? Claro, lo que pasa es que todo es no tintable, entonces Sí. no Sí, tienes sí, sí. patada y no tienes eso, ¿no? Entonces como que tu plan de partida como rojo morado es no morir antes de tu demona. Entonces es, si no me canta una patada y no tiene Elsa, le tiro la demona y le tradeo todo, pero la cosa es que tú como PS,
si le canta la patada y le giras algo más con la Elsa y se lo tradeas, llega la demona y no hay nada más. O sea, en plan, no Claro. tienes nada con lo que tradear. Y no Sí, tienes Lexingtons, al ¿sabes? final es verdad que creo que este pudo ser un poquito más ese factor sorpresa, como estamos hablando, y que creo que al final también es como estás diciendo, el núcleo, yo creo que con ese rojo le da un poquito más de potencial, vamos a decir, de lore, que contra Sí. otros mazos los ruseas. O sea, por ejemplo, contra el morado, o sea, contra el verde azul, a mí este mazo me parece una locura. Porque es Claro, si verdad te que planta un empiezas. diablo, Claro, es Diablo, Sisu, genio y ya ya está. me ha ganado. O sea, Claro, ya, y no ya ha tienes que estar corrido. metiéndote un Timothy que es subóptimo en otros matchups, o Ujú, una Tinkerbell que es subóptimo en otros matchups. sí, Llevas tu mazo, o sea, el core de tu mazo ya es mejor contra esos zafiros que PS. En sí. ese sentido, sí. Sí, además, y yo creo que también más consistente, ¿no? Bastante más consistente que la amalgama de por unos del morado acero o demás, que al final ya ahora no se están llevando tantas amalgamas de por unos o de tal, que lo puso un poco de moda, como ya hablamos, Frank Karsten, pero al final yo creo que mucha gente ha Ah, vuelto sí. a los mazos más estables de 4 cartas y demás. Pues yo no lo Y, creo, ¿eh? O sea, de ¿no? hecho, ahora vemos que viene para enlazar bien con, Singapur. Ujú, Yo me estoy mucho fijando en cómo han cambiado los mazos de Tiago, que también en el vale, podcast de Tiago con Frank Carsten, él decía que tiene que aprender más de Frank Carsten, Tiago, y yo he visto que Tiago ha estado metiendo esos, un Timothy, 2 Tinkerbells creo que llevaba en Singapur, está sí, metiendo ese tipo de, mm, pues eso, en plan, en vez de jugar por 4 de todo, pues meterte plan de partida vale. diferente que tú puedas tintar si no lo necesitas y así. Yo es lo que he estado viendo, ¿eh? Al menos Vale, en no, no, es que el justo había analizado y visto la sí, del Jonathan William de ayer y es verdad que llevaba alguna copia por uno, pero era más, sí. más normal. No era. Que me hace mucha gracia porque cuando lo miras en Index es la lista interminable o la lista cortita de como si fuera de Edmond Chu para Sí, ver las cositas. de 4 Vale, en pues yo 4. creo que este CCQ de Las Vegas analizado y vamos a pasar el siguiente en orden cronológico que fue el de Inglaterra, ¿verdad? Sí, el de Inglaterra, El Wakefield. Wakefield, Que que también era un CCQ, Exacto. pequeñito entre comillas. Fueron 244 personas. Sí, bueno, claro, es que lo comparo con el de Barcelona, pero es verdad que Claro, creo que había gente diciendo: "No, es que con un, no sé, con como un score así tal, como que podías entrar", y es como, vale, eso no pasa en un torneo más grande. eso, Pero exacto. bien, o sea, Ujú. ganó Azul Acero, que Sí, es un mazo que creo que hasta ahora sí ganó uno en la primera semana, un torneo, y pero luego es verdad que está un poco desapareció. apartadito, ¿no? Sí. Creo que también peca, vamos a decir, de meto las mejores cartas de lo que hay. O sea, era como el verde acero en su momento de tengo todas las cartas buenas, las meto y esto funciona. Pues creo que le pasa un poco a este azul acero, que al final, claro, llevas bichos muy gordos, llevas tal, pero al final es un mazo con muchísimas inintintables bastante difícil de manejar, de Sí, saber navegarlo bien. sí, también eso, la gente que ha jugado Azul Acero, o sea, es un mazo que de lista a lista cambia mucho, o sea, no está como establecido, se juega esto y esto y esto, o sea, en Ujú. plan, entre Dogs, ¿cómo se llama? El Beyond the Horizon y todo eso, como que hay mucha discrepancia en yo llevo esto, yo no llevo lo otro, Sí, las ahora canciones, por los Zeus estos. analizar, o sea, o por ver un poco la lista del ganador de David Fairweather, pues llevaba así, llevaban bastantes one-offs, llevaba el Rey Arturo este inentintable de 7, llevaba un Pluto Steel Champion, llevaba un saltito extra para tener los 9 Rams. O sea que al final sí se está viendo un poquito de variedad en ese Sí. sentido. Ujú. Sí, pero sí que parece como que se ha establecido que Azul Acero no está a la altura de Blur Play Verde Azul, ¿no? Sí, yo estoy de acuerdo, pero creo que es porque la gente tampoco le pega las repeticiones necesarias, porque es verdad que el mazo sobre el papel es un mazo espectacular. O sea, al Sí. final es yo rampeo y te empiezo a tirar solo bichos gordos y tú no tienes nada que hacer, Claro, también he de realmente. decir que DKP, que era uno de los que más Believer de esto. believers del Ujú. verde del azul acero, perdón, Se llevó cambió. Plurple a Sí. Singapur. Ujú.
Pues eso, en Wakefield aquí fue un poco donde fiesta de verde-azules, porque en el top 8 había Sí. 4 verde-azules que de repente de la nada salieron y solo había 2 PS. Bueno, solo. Está Y bastante bien, ¿no? decir Pero que uno de esos verde azules era de detectives. O sea sí, que el Joseph Kinley estaría contento. Pandemonium, que sí. desde aquí una guía muy recomendada y muy currada de MetaFi suya. La verdad, de este color es por $15. Creo que no puedes encontrar nada mejor a día de hoy en el mercado que te pueda explicar todo lo que te explica con cómo está, con vídeos de 40 o 50 minutos. Es una brutalidad. Si queréis jugar ese mazo, es súper recomendado ese MetaFi, la Eso verdad. es. Y nada, pues eso, pues un CCQ que en el top 8 se colaron 4 verde-azules, que al final perdió Ujú. en la final, pero, o sea, como que verde-azul Ha parece sido que la el que ha gente sigue confiando. enseñado. Sí, ha sido el que ha enseñado la patita, me parece a mí, ¿no? Sí, Que es un poco el mazo. Que es que yo sigo en mis 13 o seguía en mis 13, que es que un mazo que te puede borrar la mesa entera tiene que ser bueno o sea, tiene que funcionar. Porque es que es verdad que tiene muchas. Lo que pasa que ahora se está adaptando bastante. Yo, eso, te puedo contar un poco más, porque como es el mazo que estoy siguiendo un poco, se ha adaptado mucho a turbo jugar el contra PS o contra otros mazos que le hacen esta amenaza, el jugar el príncipe pequeño y shiftear con el grande. O sea, se tira todo y se busca para tener esa salida en plan, pues eso, que sea casi gratis la partida si consigues eso. Que es verdad que al final tienes que conseguirlo y tal. Y por eso Cinderella es bastante mejor porque te filtra, además, y Judy Hop no te consigue esas cartas que necesitas. Si no llevas la Judy Hops, te entran los Develop, que sigues pudiendo buscar más cartas. Entonces creo que al final por eso se van a decantar o se decanta la versión de Cinderella frente a la de los detectives. Y a mí, insisto, creo que es otro mazo que nos va a traer alguna sorpresa más o se va a seguir jugando, yo creo. Y más ahora con lo que vamos a ver de Zan, porque creo que contra el mazo de Zan no tiene mal pairing contra ese mazo. Porque tiene muchísimas cosas para devolverle a la mano, tiene muchísimas cosas para metérselo a la tinta y demás su combo. Y creo que puede ir muy bien contra ese matchup. eh, no sé qué opino, la verdad. Ahora lo vemos a ver, porque es Vale. verdad que es difícil. Es difícil de analizar el nuevo. Es verdad que solo hemos visto, es que eso, una persona jugando el. Bueno, no, una no, porque varios amigos de Zan también Ujú. llevaron ese mazo y solo Zan ganó, ¿sabes? Y hizo top. Creo que el resto Sí. no hizo ni top. Eh, pero no sé, la verdad es que yo no sé cómo analizar el nuevo mazo Vale. de Zan. Pues vamos a dejarlo un poco más para adelante. Y vamos a la chamba de Singapur. Singapur. ¿Qué te Sí, pareció la chamba Singapur. de Singapur? Lo de Bow, no todo. Sí, ¿no? Que para El los que DLC no que te lo sepan. echas en una tarde de las musas. Una tarde de las musas te juegas un DLC. Sí, que además, eso, era Best of uno todo el suizo, que eran 6 rondas, y luego cortaba a top 64, y el top 64 y top 32 creo que también eran Best of uno Sí, y luego ya hasta entraba en el top 16, el Go 3. Best of 3. Sí. Entonces, pues, toda la gente que ha jugado, que son, pues eso, DKP, Tiago y demás, todo el mundo muy en contra de este formato, porque es verdad que aún así, si tú miras el top 64, todos nombres conocidos. O sea, DKP Mm. hizo top 64, Tiago hizo top 4, creo que Edmond Chu también hizo top 64. También Eh, decir que o sea, menudo desembarco hicieron allí, ¿eh? O sea, en ese sí, DLC, la verdad que no se lo perdió nadie y fue, vamos, casi los mejores jugadores de América y de Europa. sí. Y también decir que esto se ha leído en el 20 Lore y demás, gente de Singapur diciendo, Nos han es robado. claro, aparte de que nos han robado, que es como había mucha dificultad para conseguir las cartas en Singapur. Sí. Entonces, que la gente no llevaba mazos óptimos, que el meta allí, pues, no está tan establecido, no es tan popular, pues, un poco como el DLC de Melbourne del año pasado, ¿no? Que Podemos decir en que han Australia ido, no, han ido a Padis a robar. fueron un poco a robar. Y entonces es Fueron. verdad que dices: "Vale, best of uno", que es lo que dicen ellos, best of uno y hemos llegado al top 64, pero es verdad que la gente no llevaba se notaba que no llevaban los Sí. mazos óptimos, que al final
el nivel no era como un DLC Sí, de los de Estados habituales. Unidos o en Europa de 2000 personas, porque de hecho Ujú. eran, ¿cuánto era el DLC? ¿Cuántas personas eran? Te lo busco mientras hablamos. Si no me equivoco, eran unas 400, 500, algo así. Sí, creo que no llegó a los 500. Buscando. A ver. Sí, pero en general es verdad, 400 personas. 400 409. personas. 409. Sí. En realidad también decir que yo creo que al final lo del Bo 1 es un experimento que no entiendo por qué lo han hecho. Me gustaría saberlo. Ahora va a haber otro en Hong Kong y también va a ser ahora en febrero y también va a ser Abo 1. No entiendo si a los asiáticos les gusta más este Sí, o rollo sea, es justo desenfrenado. eso, Paco. Sí, En otros TCGs históricamente, en Asia se ha jugado Best of 1 y a y es como lo funcionar, que ¿no? culturalmente ellos juegan. Pero Vale. claro, viniendo a Lorcana, que justo estos sets, el dado es algo que importa mucho y demás, pues es como difícil de tragarse un torneo Best of Ya, 1, que es es lo que dicen también que todos los pros. te Aún así, cruzas medio mundo y pierdes todos los dados y a dormir. Es que es bueno, espectacular. eso iba a decir. Comentaba Tiago que él Ujú. solo ganó 2 dados. Oh, fresco. Solo 2 dados y se hizo top 4 el tío. Pero claro, luego ahí también tienes que tener en cuenta, él dice que aún así tuvo mucha suerte, que es eso, que al final, pues tienes que tener suerte. O sea, no hay otra, que él jugó muy bien y es Sí. buenísimo, pero que aparte de perder los dados, pues que le salió todo bien y que hay veces que podía haberse quedado Sí, y pues yo creo que al final es verdad que no. Yo creo que no está hecho Lorcana para un Bo 1. Igual que otros juegos como One Piece o como. Bueno, yo conozco solo One Piece, yo creo, de Bo 1. Sí se adapta bastante al juego y no hace mucha diferencia el ir primero o ir segundo. En Lorcana es una pasada. O sea, en el MUS 2000, que como siempre ya sabéis, tiene también la parte de analizar partidas, que son a lo mejor 40.000 partidas semanales o 35.000 partidas semanales. Tiene un apartadito puesto Edu, que es el señor del MUS 2000, que es pues diferencia de win ratio yendo primero o yendo segundo. Y hay mazos que yendo primero tienen a lo mejor un 55 y yendo segundos tienen un 36. O sea, sí. es una vergüenza de cambio. Entonces que influye bastante y mucho. Pero bueno, eso, Singapur, un DLC que hay que coger con pinzas, porque también Tiago, por ejemplo, dice que llevo en la lista que llevo no la volvería a llevar, que cambiaría cosas, que Mm, esto fue uno es diferente, entonces no puedes llevar el mismo mazo. Eso es otra historia. Entonces, pues bueno, ganó Blurple, acabó ganando Blurple, sí, la única copia de Blurple. Pero bueno, 5 PS en el top 8, un Blurple, un verde azul y un AS, que correcto. es un poco, pues eso. Yo creo que, aunque es algo diferente, creo que se sigue confirmando que PS, pues, es indiscutiblemente el número uno, ¿no? Ahora Sí, sí, mismo. sí. Yo para mí sigue siendo, como hemos leído al inicio, tier uno y unísimo. O sea, por bastante diferencia al que ponen aquí segundo mazo. O sea, os puedo leer ahora mismo, pues tenemos registrados 360 top decks contra 190 del segundo. O sea, casi el doble Sí. de morado a cero. Y Vale, bueno, llega la semana mágica, ¿no? eh, Este fin de semana. ahí está. Hemos tenido ha habido más torneos, pero tampoco vamos a mirar todos. Vamos a ir a Sí, los dos los grandes. grandes. CCQs, cosas de estas de 25.000 millones de euros y cosas así, que es más o menos pues donde está la chicha porque ya hay bastantes jugadores y muchas rondas. Y vamos a empezar con Bolonia, ¿no? Que nos queda aquí más cerquita. Eso es. ¿Qué tenemos en Bolonia, Paco? Pues en Bolonia teníamos 437 jugadores con casi un 30% de metashare de PS, que, oye, por reclamarlo y decirlo también, el set pasado con un 30% de Burple la gente pedía baneos, pedía de todo, y con PS la gente no dice nada, ¿eh? Que a mí es una cosa que me tiene loco. Que es en plan de Eh, que la gente no pide ahí ese baneo de genio o alguna cosita así y más, ya, no ¿no? sé. Bueno, Félix ¿Cómo sí lo que lo ves? pide, ¿no? No Sí, sé. y es verdad que Félix pide un baneo que a mí me gusta, que yo creo que no rompería el juego y demás, que es Sail y Genio. Sail y Genio creo que son dos cartas que es verdad que habilitan a una burrada esos dos colores. Sí. O sea, que te hacen una cantidad de juego.
y que habría que verlo, Hombre, le qué darías la pasaría sin vuelta al eso. meta por completo. Sí, claro, claro, efectivamente. Entonces, vamos con este torneo en el cual, pues eso, con un 30% de Metaser se colaron también muchísima gente. Tenemos datos aquí del día 2, o sea que todavía no han filtrado todos los mazos y demás, pero el día 2 que fue un top 32, igual, un 37% del Metaser era PS. ¿Ese? Teníamos también los perritos que se colaron cinco perritos, 4 verde azul, 4 burples, 3 morados verdes, o sea, 3 azul acero y un ámbar acero solamente. O sea que aquí podemos certificar la muerte del morado rojo, ¿no? Sí, bueno, no sé, también hay que ver cómo sigue para adelante, pero es verdad que había 40 morados rojos y ninguno ha hecho top, ¿no? Entonces algo Que pasa, ¿no? desaparecieron como un chasquido de Thanos. O sea, Sí, espectacular, no se coló nadie. nadie. Y nada, y decir que, pues es verdad que en un cuadro que hicieron, o sea, en este cuadro de top 32, se enfrentaron mucho los PS al inicio y esos perritos esquivaron al inicio contra el verde morado y contra el azul acero y consiguieron llegar a la final contra un Burple y se lo llevaron los perritos. Sí, Ujú. contra Plurple. Al final es un poco Sí, también verde, los verde-azul, que es un poco lo que yo digo. sí. Eh, es verdad que ha tenido alguna victoria y está teniendo tops consistentes, pero ese Blurple, como que siempre hay un Blurple en la final, o que gana o que Sí, sí, tal, sí. aunque haya menos copias, aunque tal, es un mazo que en el top llega hasta el final. Diremos que además ese Burple era de KP. O sea, que no era un Noname. Efectivamente, O sea, que ahí era de está. KP El y pobre de KP que sigue. perdiendo esa final contra perritos. Pero que es verdad que al final yo creo que dimos por muerto, es verdad. Yo me incluyo a Burple con todas estas cosas. Y es verdad que Burple sigue funcionando como un tiro, ¿eh? Y ahí O está. sea, Y es en lo que confía de KP, así que yo no digo más, ¿eh? sí, 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 sí. Es verdad que no ha vuelto a tocar un rojo-azul. Ha cambiado, porque es verdad que como le estuvimos viendo, ha cambiado de mazo. Y yo creo que al final también es otro mazo que es bastante consistente y que puede hacer bastante aguante y bastantes cosas. O sea, la verdad que el Burple ahora como se está montando con esas demonas, los Hades, los libritos y demás, que ya han quitado los Tamatoas, o sea, ya no llevan Tamatoas y demás, al final pues tienes esa agilidad y ese robo y sigues teniendo pues los 4A de los Into de Unknown y todo para quitarte los bichos grandes. O sea que al Ahí final es está. un poco eso. No está mal el Blurple. Eh, y yo creo que eso, de este torneo de Bolonia, pues decir eso, que fueron 434 personas y que yo creo que al final está bastante bien, o sea que creo que seguimos en la estela de que Lorcana sigue llenando eventos y sigue teniendo cositas. Es verdad que parece que en la escena local, es verdad que nosotros aquí le han dado mucho bombo a Riftbound, le han dado mucho tal, pero oye, se siguen llenando los torneos, se sigue llenando los DLC, se sigue llenando todo, o sea que hay Lorcana para rato. Sí, no, o sea, a ver, Lorcana, Ujú. al menos en torneos grandes, pues sí que tal, pero sí que se acaba un poco la fiebre esa de, ¿no? De se llenan todas las semanas los torneos de Lorcana y ya Sí. es más los de siempre, ¿no? Los Ujú. Sí, yo creo que la gente ya ha filtrado y ha dicho, este es mi TCG o mira, yo estaba aquí porque no me gustaban otros TCGs y lo usaba mientras. Y yo creo que ya Lorcana sí que lleva ya con estos 10 set a la espalda, yo creo que ha filtrado bastante jugadores. Yo creo que desde esa sí. rotación, desde ese Fable, ha hecho ya una limpieza bastante de jugadores. Sí, que yo, así como crítica como tal, yo creo que más que, Riftbound quitándole cosas a jugadores a Lorcana, que yo además este finde, el torneo en el que he ido solo había una persona de Lorcana que Ujú. conocía. Bueno, no, 2 digamos. Sí. Eh, yo creo que es más, liada de Ravensburger, ¿no? Y hacer esa Lor- rotación, y yo tengo muchos amigos que jugaban a veces a Lorcana, que dices como: "Vale, yo jugaba a PS, dime las cartas que me compro para seguir jugando PS", y es como: "Vale, Todas. tienes que comprarte 4 Dumbos, tienes que comprarte 4 Hades", y es en plan: "Vale, mejor no juego a Lorcana nunca más", ¿vale? En plan: Claro. Sí. "Ah, ya no puedo jugar el Fox, ya no puedo jugar el tal". O sea, creo que la barrera de entrada en Podríamos cuanto a decir dinero ha subido
una cantidad que la gente no está dispuesta a pagar. Y que antes tú con Sí. un verde morado Tempo podías jugarte 100 euros, PS valía 100 euros, había muchos mazos así de ese coste y ahora es o juegas perritos, que es asequible, Mm. o te tienes que comprar Y Dumbos, te tienes que que comprar. creo que además es que, están enfocándolo, que no lo sé si seguirá siendo así o demás, a que todas las legendarias, si van a seguir enfocándolo en este sentido de que todas las legendarias sean buenas, es que al final, claro, un mazo vas a querer llevar 4 o 3 o 4 Sí, legendarias buenas por 4 son 16 cartas de más de 20 euros, vamos a decir. Entonces, es que al sí, final es un dineral. O sea, es un dineral. Em, Iba a decir en torno a esto que es verdad que yo creo que al final es el meme me estoy muriendo del que se mete el palo en las ruedas y se sí, cae él solo. Pues sí, 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 sí. es ese meme de Ravensburger porque yo creo que al final también es una empresa que seguimos diciendo lo de que es nueva, que no sabe de TCGs, que no y demás. Pero hombre, es que ya llevas un tiempito en el mercado, amigos. Que es que esto es verdad que parar la maquinaria o unas cosas que tú tengas previstas no se hace de la noche a la mañana, pero es verdad que ya tienes bastante tiempo como para haber hecho algo o haber cositas, porque, Sí. claro, vienen TCGs como Ripbound, como yo que sé, ahora sale el de Naruto este nuevo, que lo mismo lo peta también o no sé qué, que al final tienes competición, o sea, tienes competencia. Sí, que Y no que, puedes quitar el tapete de segundo, exacto, no puedes ponerte a quitar los pines porque los es que es muy caro pines. gastarte pines cuando Ujú, otros TCGs te regalan un sobre por participar, como pasa en Riftbound, o sea, aparte del sobre de participación hay sobres sí. gratis de Sí, liga. o lo tienes en One Piece, o lo tienes en Magic, ¿no? O Claro, en muchos. O sea, que al final que es verdad que dices, oye, que es que me estás reduciendo cosas encima. O claro, sea, que estás es que encima continuamente sí, no estás yendo hacia adelante, que es como en plan de. Me has metido 300 pegatinas de un Ariel, que es como en plan de. ¿Quién quiere esto? ¿Sabes? O sea, ya, al ya lo de las final pat eso, de aquí es verdad que yo creo que Ravensburger sí que creo que van a tenerlo en cuenta y van a notar. No sé si ya para traer los tapetes de segundo otra vez o estas cosas, pero yo creo que ya están notando el aliento en la nuca de todos estos TCGs o cosas nuevas que le está robando mercado. O sea, que realmente es verdad que Lorcana tuvo un boom muy grande y que va perdiendo trozos de la tarta, vamos a decir, con respecto a que, claro, es que una persona no va a poder mantener más de un TCG o dos como muchísimo bien al día coleccionando etc. O sea, sí, que al final es que, claro, te están quitando tu mercado, vamos a decirlo. que hay que espabilar un poco también. Ujú. Sí. Y vamos a cerrar, ¿no? Con el torneo final Sí, lo que de decíamos, ¿no? este. Parecía que todo estaba resuelto, vale, sí Aquí, gana pues, Perritos, escucha, PS es el mejor, no sé pero qué. 300%, o sea, 37% de metaser de PS, no sé qué tal. Y llega nuestro amigo Zan. ¿Y qué hace Sansa él? Jet. Cuéntame. Pues nada, pues de repente todo iba como siempre, ¿no? Tú ves el top 8 y dices, vale, 5 PS, vale, 5, 4 verde azules, 3 perritos, 2 morado verdes, El Burple que eh, siempre se cuela. un Blurple. Y luego Y, un tarado. y de repente aparece Sansa Jet, ¿no? Yo lo vi y dije, ¿quién es el tarado que se ha colado con. Bueno, lo dijiste tú con el hiperagro, pero yo pensé, digo, ¿un hiperagro en el top 16 de lo del Charlie, o sea, de la tienda del CCS? claro. Digo, un tarado que se ha colado con un hiperagro de estos de 50 euros, ya verás, en plan de tal. Y de repente pongo el stream y está Zan jugando ese mazo y no es el hiperagro. Ahí está, Sansa Jet, persona conocida también por arriesgarse mucho, ¿no? A la hora de elegir mazos. O sea, Sí, Sansa Jet es una persona que es muy reconocida en Lorcana, que se sabe que es muy bueno. Él también lo sabe porque es un poco flipadillo, también le mola ese rollo de. para mí es el animal espiritual de soy buenísimo, gano, pero me echo a dormir. O sea, es el Claro, de la tortuga y la liebre, vamos a decir. sí. Sí, 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 sí. Es como sabe que es bueno, puede presumir de ello porque es bueno. Y eso, y es de las pocas personas en Lorcana, de hecho, si no es la única que se Mm, atreve a decir: "Vale, el meta está así, pues yo voy a llevar un morado amarillo, un ámbar sí. amatista, perdón". Me recuerda esa reminiscencia de Candio, cuando todavía era jugador y demás, que era otra persona que le daba Sí, mucho al coco con los mazos y todo esto. Y es verdad que Zan siempre intenta innovar o siempre intentan traer estas cositas, nunca juega lo meta, vamos a decir. ahí está. Ujú. El pasó en el pasado con el azul acero ítems,
que hubo Sí, varias versiones que solo él, o sea, que él trajo al meta. Pasó sí, también con el verde azul, que no era el verde azul estándar que todo el mundo jugaba, ¿no? Que era el de sí. ponerte a plantar Y bichos cinco su 5. mayor reconocimiento es acero, verde acero, Sí, de descartar con Diablo y demás, que ese es suyo. O sea, claro, ese es es un suyo mazo y además suyo. lo mataron y todo el mundo pensaba que ya no valía para nada y él fue a Las Vegas el año pasado, ¿no? Sí. Y y se lo llevó, en plan con Ujú, verde acero, que nadie pensaba que era posible que se pudiera ganar, ¿no? Con eso. Entonces eso, pues llevó un mazo de combo, ujú. que es el combo clásico no sé cómo vamos a explicarlo en el podcast, es un OTK, mazo de combo que básicamente vale. consiste en tú utilizas monstruo, que monstruo es, pues Bueno, la podemos ballena decir, esta. hacemos el resumen de la mecánica, que es una cosa que Venga, no teníamos en Lorcana, ¿no? Que es un OTK, ¿no? sí, Que un o one turn OTK, kill, que se dice eso en es, inglés. un One Tour Kill, que es una serie de secuencia que se hace hasta el infinito, ¿no? Hasta que tú consigues el objetivo, que en este caso es, en un mismo turno tú te haces los 20 de lore. Te da Ahí igual que está, tengas uno, te da igual que tengas dos, te hace los 20 en un turno, ¿vale? sí. Y cuéntanos ahora, Eli, qué piezas o qué cartas son las que se utilizan para este combo. Vale, este combo era algo que ya apareció en el Reign of Jafar, Ujú. que se utilizaba un Donald Duck que costaba 8, que cuando Sí, tú lo jugabas daba a tus personajes, la capacidad de girarse para robar una carta, ¿no? vale, Entonces, entraba en combo con Monstro, que es un personaje que puedes descartarte una carta para enderezarlo, ¿no? Entonces, la idea es que tú giras infinitamente a Monstro para ciclarte todo el mazo. vale, Juegas una Lana Dale, que es un pollito que cuesta 4 tintable, y es un 2-3 que lorea de 2 que bueno, eso da igual. El texto del Alana Dale es: cuando juegas una canción ganas uno de lore. Y ujú, luego el combo de la canción, que es We Know the Way, que es una canción que eh, eliges una carta de tu descarte, te la barajas en tu mazo, y si sacando el top es esa carta, la puedes jugar gratis. Y si y no, ahí te la pones empieza el en tu bucle, mano. ¿no? Pero Y ahí empieza claro, el el bucle. combo consiste en que tú te vacías todo el mazo, cantas esa canción, entonces siempre que cantes esa canción, la Va a carta que estar vas a esa sacar canción. es la que tú quieres, ¿no? Exacto. O sea, Entonces, necesitaríamos 2 copias del We Know the Way, una copia del monstruo para seguir sacando cartas, vamos a decir, y el habilitador es este Donald o el Gran Iluminario, ¿no? ahí está. Lo que ha cambiado de este set es que aparece Ujú. ese gran iluminario, que es una localización que vale 2, Sí, que por uno metes un personaje dentro y gana esa habilidad que antes te daba el Donald Duck, ¿no? Que es, si te giras, robas una carta. Entonces, lo que pasaba antes era que tenían que pasar muchas cosas, porque tú tenías que tener un monstruo en mesa, tenías que poder jugar el Donald Duck, que te habilita el combo, y el Donald Duck vale 8 tintas. Y luego, aparte, tú necesitas jugar, pues, a la Lana Dale en la canción, en plan, necesitas tener tinta de sobra sí. y cartas en mano de sobra para poder jugarlo todo el combo, porque no Porque puedes hacerlo con recordemos una carta que en la mano. monstruo no te roba, sino que te filtra. O sea, Claro, lo que estamos haciendo al final con el este es filtrando, porque robas una, descartas una, robas una, descartas una. sí, te preparas el combo en el descarte y luego haces, pues toda La el secuencia. combo que se Ujú, dice. Entonces, lo que te habilita el The Great Illuminary este es que, pues al solo costar 2 la localización, pues si tú tienes un monstruo en mesa, el siguiente turno, si tienes la localización, ya lo puedes hacer, porque ya puedes robar, si necesitas porque necesitas tener suficientes cartas en mano para poder hacer el combo, en algún momento te encuentras un librillo, ujú. que hace como un La guía friend, de ¿no? Que los roba 2 castores. cartas, que te Ujú, cuesta 2 tintas. Entonces, como que siempre que tengas un monstruo en tinta, si tienes la localización en mano, ya puedes hacer el combo. Que era lo que sí. antes no te habilitaba, porque necesitabas que si el Donald, que cuesta 8, que te sobren tintas, que justo tengas en mano las cartas específicas, ¿no? Mm, Entonces es un mazo de combo que parece ser que no muere APS, ¿no? Que era lo que yo viendo el torneo yo estaba viendo, por ejemplo, podéis poneros la final. La semifinal y la final yo me pondría. Que las sí, 2 las ganó 2-0 contra 2 PS muy reconocidos, que la final fue contra John Williams y la semifinal la jugó contra Jonathan Lamb, ¿no es? ¿Cómo sí. se llama? Jonathan Lamb, Jonathan Lamb. Jonathan Lamb, que es Sí, también también muy bueno. otro jugador buenísimo. Y les ganó 2-0 a los 2
y tú veías sus caras, La cara de Jonathan Williams no tiene precio en esa final, ¿eh? claro, y se estaban partiendo el culo. Es como, estoy perdiendo y me lo, o sea, no es como que Y me no lo puedo estoy hacer pasando nada, bien, no ¿no? puedo Pero hacer es nada. como, pues mira, que se lo ha ganado, ¿sabes? Ha llegado aquí con ese mazo, Sobre todo la cara es la de que tiene 16 de lore Jonathan Williams y de repente le sale el combo a Zan y le da la mano y vamos siguiente. ahí está. O sea, es Que es un mazo que yo pensaba, o sea, yo viendo la final digo, la primera partida al menos digo, vale, la primera se la lleva Jonathan Williams, porque ya está a 16 de lore y hace Zan, toma. Y es como, claro, es que ya da igual, en plan, da claro. igual lo que corras, que si Sí, tú sí. llegas a 9 tintas, o sea, si tú llegas, no 9 tintas, porque se juegan El las Lanterns y linternas y demás. todo eso, ¿no? Ujú. Pero si tú llegas a, has plantado un monstruo que cuesta 8 y tiene la librería, ya está, es que no necesitas que la partida dure más. Sí. Sí, 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 ya con Entonces, eso claro, tienes el combo. ahí está, PS no tiene herramientas para quitarse ese monstruo, a no ser que le cantes una patada de 8 que no va a pasar. Ujú. Entonces ahí es lo que decías antes, ¿no? Que tú crees que verde azul puede contra este mazo, ¿no? Porque sí Yo que creo lo que que sí. para este mazo es, pues te meto a la tinta al monstruo y ya está, ¿no? Exacto. O te Pero vuelvo a subir a la tinta, o sea, te vuelvo a subir al monstruo, te puedo sí, descartar cartas con ese Basil. O al final tú, como tienes que tener muchas cartas en mano también para poder buscar el combo, yo con mi Clarabelle voy a ganar muchísimo. Y tú no tienes nada para quitarme esa Clarabelle, vamos a decir, al claro, final. no sé, porque la Ujú. movida es, sigue siendo un mazo mucho más lento que PS, ¿no? Entonces como que encuentras Sí. la manera de acabar haciendo el combo, ¿no? Creo que además de lo que vive este mazo, es una cosa que explicó DKP que me parece muy buena, que es que Rafiki, Hook, todos estos bichos de uno que pegan bastante fuerte, más el Royal Guard en este caso, y también tiene los Yagos estos de Challenger de 5-2, más Cheshire, te hace o sea, te cierra la mesa de inicio para que no te atraquen los agros y tú puedas desarrollar este mazo. O sea, que la verdad que Sí, está bastante bien pensado en ese sentido. Si te fijas al final, también las MIM las usaba para subirse esos Cheshire busteados, que es que eso también era jugada muy buena. O sea, sí, hubo un momento que busteó 3 veces al Cheshire y se lo subió a la mano con la Madame Mim, y ya es que te estás llevando 4 cartas gratis. O sea sí, que al final luego lleva también 4 Hades y 4 Demonas de estas legendarias de las últimas, que también te dan más cartas. O sea que al final el mazo estaba estudiado. O sea, el mazo no era una tontería. O sea, sí. no era de ha salido la tarde anterior. Sí, de Y hecho, si veis la semifinal, lo que tú dices, Paco, del Cheshire, hay un sí, momento que me hace mucha gracia en el que él se ve todo el mazo y sí, dice: "Pero a mí me falta una carta". Dice: "Mira el descarte, le falta una carta", y digo: "Coño, ¿a mí qué me falta?". Y hay un Cheshire en mesa con una carta busteada y claro, le tira una elefanta y dice: "Coño, aquí está lo que aquí necesitaba", estaba. ¿sabes? Claro. Justo estaba debajo del Cheshire la carta del combo. Sí. Y decir también así como a toquecín que se ha jugado tanto en los perritos que ganaron en Bolonia como aquí 2 y 4 copias del Horseman Strike, de esta carta que mata evasivos. Que yo creo que es otra carta muy buena porque frena a los genios del rival, te sigue robando cartas y todo ese agro que te podría matar a este mazo, te lo sigue evitando, ¿no? Sí, no sé, yo no sé, Mm. habría que ver el meta, en plan, cómo sobrevive esto a perritos, porque yo creo que a perritos yo creo que es el que le gana, ¿no? Porque no llega, o sea, no hay Under the Sea, no hay Sí, no hay esa. Spooky, O no sea, hay. tendría que llegar, pues eso, bichos en la mesa y te giro con Demona, ¿no? Que no sé si Sí. llegas. No sé si Entonces, eso, llegas. lo que decía Sansai de la entrevista es, le preguntaban, ¿crees que ahora que has ganado esto va a tener impacto en el metagame? Y él decía, bueno, es que si no lo tiene, El humilde, ¿qué ¿eh? estamos haciendo, no? No, pero al final es verdad, ¿no? Si Sí, ha sí, sí, salido sí. un mazo que a PS le gana 2-0 o Fácil. sea, sin pensarlo, O sea, riéndose, vamos a claro, decir. va a salir, o sea, va a jugarse, ¿no? Entonces, Sí. yo lo que creo es que va a tener bastante repercusión. Aquí también decir, o sea, vamos a hacer un paréntesis. Claro, esto, Jonathan Williams, o sea, en la final no se lo hicieron hacer. Pero en el torneo sí se lo hicieron hacer todo el rato la secuencia correcta. Claro, O al sea, que final el tú combo realmente.
te tienes que descartar tu mazo entero con monstruo. Es en plan de robo, descarto, robo, descarto, robo, descarto, robo, descarto. O sea que al final, que la gente, este es el típico mazo que va a copiar o va a ver y va a decir, pues ya tengo las cartas, te gano. Y no funciona así. Sí, de hecho, eso en la entrevista decían: "En la única partida en la que no me han hecho hacer todo el combo es en la final". Sí. Y entonces, que a quien lo vaya a jugar tiene que saber secuenciar el combo, porque si no lo haces y alguien te lo hace hacer, vas a perder porque no Que, lo vas a te, hacer que, bien. que lo tienes que hacer, o sea, Claro, obligatoriamente. Que no es en plan de tengo las cartas, ya funciona. O sea, que eso, sí, si vais a jugar este mazo o demás, dejároslo revisado, que entendáis la mecánica. Creo que este mazo puede traer problemas para mucha gente que no es sí, tan competitiva o demás, porque no va a entender esto, yo creo, directamente, sí, ¿no? sí, 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 Y creo que, pues eso, en más locals o en los Championship y demás, algún problema va a haber con este mazo. Me juego una mano aquí, ya lo digo, porque yo creo que, claro, hay mucha gente que no va a entender el mecanismo. Yo, sinceramente, hasta ayer que lo leí, no estaba entendiendo bien del todo cómo iba, porque entendía la parte de robar y de tal, pero no entendía qué hacías con el Win of the Way. ¿Sabes? Que era como en plan de, ya, pero con uno no funciona. Y claro, el truco es que tienes que tener dos. tienes que tener 2, ahí está. ¿Mm? Que, Entonces, claro, y las cantas en bucle tarjeteando la otra, ¿no? Es en plan claro, eso es. O sea, pero que al final es como en plan de, joder, hasta yo, por decirlo así, que me considero que más o menos entiendo estas cosas, no lo entendía. O sea, que al final alguien más, vamos a decir, casual o vamos a decir que juega menos, va a sí. flipar cuando le saquen esto. Sí, es verdad que tú lees las cartas y tú dices: "Estas cartas las han robado de Magic". En plan, tú lees el texto y es una de Sí, ¿no? esas cartas que tiene un párrafo, ¿sabes? Que no es una frase, es un Sí, 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 párrafo, sí, ¿no? sí. Que no es muy de Lorcana, además, Claro, porque no es muy de Lorcana. no tienen esos textazos. Sí, Pero sí, sí, bueno, ahí sí. estamos, ¿no? Y pues eso, que vamos a hacerle un poquito más la pelota a Zansiez, yo creo, porque es el final, por decirlo así. Y es que yo creo que al final teníamos todo resuelto y ha venido Zan a decir, amigos, que hay otro, otro macito que también sirve para hacer cosas, ¿no? Sí, ahí está. Yo voy a hacer una predicción, Cuéntame. que siempre hacemos la coña, ¿no?, del podcast de Sansayed y Jeremy Bertrioni, que a Paco y a mí nos Sí, gusta mucho. Yo nos voy a decir somos believers de esa que gente. el mentalista, el cerebro detrás de esta idea es Jeremy Bertrioni, como siempre. Yo he Es de mi decir predicción. que yo creo y estoy también con eso porque es que es el loco que prueba las cosas. Es el Y loco esto que sí, Esto se lo ha dicho a Zan y Zan 300 horas de Mus 2000 más 2000 de él solo mirando una pared, lo ha terminado de mejorar, ahí ¿no? está. Sí, A mí lo yo que creo me que ese es sorprende el es, combo. te vas a Singapur a jugar un torneo, vienes de Singapur y en vez de jugar PS, que es lo que habías jugado, me voy a jugar un Amatista, Ámbar de Y combo, además, en plan decir que este CCS, o sea, que es la tienda grande allí de América, porque Southside Gaming ha volado, o sea, que realmente queda esta tienda de torneos grandes, grandes, grandes en América. Decir que esta tienda, este torneo era un torneo, era un qualifier grande, porque esto a final de año será un 100K o 50K, una locura, ¿no? Era sí, creo de que tienen ganador como 3 o invitacional. 4 CCQs Ujú. aprobados para CCS, y Sí. luego al final de todo hay una invitacional que no es un CCQ, pero es un torneo tochísimo de De mucha pasta. De esto que le gusta a los americanos de te dan un coche, una casa y demás si ganas, ¿no? ahí está. Y entonces, pues eso, que se la jugó a una plaza en un DLC, o sea, a la plaza del americano europeo, vamos a decir, y a la plaza para una final de este tipo que llevaba a Tiago muchísimos puntitos y demás, se la jugó con este mazo. O sea, que al final el tío sabía lo que hacía, yo creo. Por eso. Que Sí, sí, sí. Sansayed es el de las pocas personas en Lorcana que se van a jugar una oportunidad tan grande a decir: "Llevo este mazo". Sí, Y yo ahí creo que está. además es muy estilo, como hemos hablado de Zan, de no llevar el meta. Ay, sí, a él no le gusta llevar, le gusta Mm, reinventar mucho. Y sí, sí, leerlo y sí. ver qué va a ganar si no Así que si estáis oyendo esto, seguramente ellos también ya han publicado el suyo. O sea, porque nosotros es hasta ahora y ellos un poquito más o un poquito menos, que nosotros lo sí. estaremos oyendo, seguramente. Ahí está, y Sí, una vez más gana la amistad. Estamos viendo una exacto. foto de Eso es. los Le 4 hemos amigos puesto del en podcast. nuestro super guión de foto final de nuestro podcast de hoy, pues es la foto de todo el podcast de Jeremy de Zan, Ryan Walker y Nathan. Nathan, sí, También, Nathan. exacto.
ahí está. Y pues eso, pero que veáis que una vez más Lorcana también es compartir con amiguis y que esto al final no sale de tú solo en casa, que al final es compartir experiencias con la gente, que es al final también una experiencia muy bonita en los TCGs. Sí, que yo creo que también San es lo que lo ha dicho 1000 veces, ¿no? Que la amistad es lo que él solo no No le haría mola, ¿no? esto. Ujú, es correcto. Pues nada, Pues Eli, yo creo que despedirnos con esta frase de la amistad es lo mejor que nos queda, ¿no? ahí está, la amistad es lo más importante, Paco. ¿Qué? ¿Algún shoutout final esta semana? Ya hemos mencionado a Luis, ¿no? Que es la mención que tenemos que Sí, hacer en todos los hay que decirlo a todo. podcasts. Hemos dicho que de aquí hasta que muera Shifteados, Luis vas a acompañarnos. Sí, siempre menciona a Luis. Siempre. Pues nada, agradecer mucho la acogida que sigue teniendo. Ujú. No tengo más shoutouts. Yo el shoutout de esta semana es, pues eso, un poco he vuelto a la vida de trabajador y la baraja encantada hemos bajado a un videíto, pero que mantendremos ese videíto de calidad. O sea que al final 2 vídeos a la semana se hacían bastante largos y que al final es mucho contenido, que al final Lorcana vamos a decir que no tienes si no estás analizando todos los días mazos y demás, que no es la idea de la baraja encantada. La baraja encantada es atraer gente al juego y gente nueva. Entonces al final hemos bajado a un vídeo, pero seguimos ahí con mucha calidad como siempre. Y yo creo que nada más. Hasta aquí shifteados por hoy y nos vemos en el próximo, ¿no? Gracias por escucharnos. Chao, 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 chao.